Gracias, Tarek, por tomar esta comunicación para este programa transmitido desde aquí con público fundamentalmente mexicano. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias a ti, buena amiga, por esta oportunidad. Efectivamente, para nosotros durante todo este mes de abril ha sido unas semanas de mucho trabajo, particularmente porque nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos ha jugado un rol independientemente de que la diatriba intrapartidista y el belicismo verbal ha colocado a la Defensoría del Pueblo como si fuese un actor, vamos a decirlo así, parte de toda esta beligerancia que ha querido llevar a la Defensoría a ese punto, puesto que, si te habrás dado cuenta, grandes manifestaciones o varias manifestaciones de la oposición han tenido como punto central llegar a la Defensoría del Pueblo para entregar un documento sobre los magistrados que ellos han evaluado o han querido que sean objeto de un juicio por parte del Consejo Moral Republicano. Y yo he querido aclarar de entrada que no solamente hemos recibido comunicaciones y diputados que han llegado a nuestra institución, a nuestra sede, que hemos recibido diputados del Primero Justicia, de Voluntad Popular, durante este mes de abril, sino que mucha gente le coloca una interrogante el por qué, si ya esas cartas, esos comunicados, esas comunicaciones las hemos recibido en la sede. Se pretende o se pretendió llevar 10 marchas, muchas de ellas que derivaron lamentablemente en acciones de violencia hacia la sede de una institución para enviar una comunicación, una carta que ya ha sido una, dos, tres y cuatro y cinco veces recibida. Eso en primer lugar. Es decir, que somos una institución de puertas abiertas a quien quiera entregar documentos, cartas, peticiones, a un punto que lo hacemos diariamente, incluso en días feriados o fines de semana. En segundo lugar, he hecho un llamado y un exhorto, un pronunciamiento presencial por todas las vías posibles, radio, prensa, televisión, Twitter, etcétera, para que toda manifestación sea respetada en los términos y los estándares nacionales e internacionales de pleno respeto a los derechos humanos. En los casos que no ha sido así, donde manifestaciones por focos minoritarios derivaron en actos de violencia, con policías, guardias nacionales heridos o edificios públicos quemados, repito, por focos minoritarios, nosotros hemos actuado solicitando castigo y sanción a quienes lo han hecho. Igualmente cuando fuerzas policiales o de la Guardia Nacional, en un uso indebido de sus armas de fuego, han sido irresponsables en manipularlas y cegar la vida. En este caso voy a hablarte de tres casos concretos. Uno ocurrido en el estado Miranda, otro en el estado Carabobo y otro en el estado Lara. En el estado Miranda falleció un joven que ni siquiera estaba manifestando por la manipulación irresponsable de un policía de tránsito de su arma de reglamento, y ese policía de tránsito está preso a las 8 horas de haber cometido el crimen. En el caso de Valencia, dos policías que su módulo fue asediado por un foco, vamos a decirlo así, que intentó tomar ese módulo policial en el estado Carabobo. Dos de ellos actuaron de manera irresponsable, repito, en el uso indebido de su arma de fuego, mataron a uno de los que estaba intentando tomar el módulo y están presos a la orden de la ley y serán sancionados de manera totalmente en lo que establece la justicia. El último caso que lo presenté ayer y lo difundimos fue de varios guardias nacionales detenidos a la orden de un tribunal por haber sido responsables del fallecimiento de un joven en circunstancias incluso que no estaban dentro de las manifestaciones. Otros casos, ya usted sabe, han sido detenidas las personas que actuaron ya, como por ejemplo en el estado Táchira, un militante de oposición disparó desde su casa a un grupo de motorizados que pasaba, hizo 20 disparos, una de las balas lamentablemente le dio a una joven, Paola, que falleció, está detenido, convicto y confeso. Es decir, la Defensoría del Pueblo en casos puntuales o globales de derechos humanos mantendrá una posición intransigente de que los derechos humanos de quienes manifiestan pacíficamente deben ser respetados y que los manifestantes lo hagan sin violencia
y por supuesto sin armas. Y que el Estado se apegue a tres principios. Uno, el principio de la progresividad, el uso diferenciado de la fuerza y el uso, obviamente, eh, progresivo del mismo para contener alteraciones violentas del orden público. Concluyo diciéndote, amiga, que para mí yo tengo la convicción que este va a ser un año electoral. En Venezuela se van a dirimir diferencias de carácter político, de carácter ideológico, de debate, por la vía del voto y del sufragio. En el año 2017 tocan elecciones regionales y no será el defensor del pueblo, que a la vez soy presidente de un poder público, el poder ciudadano, determinar cuál será el cronograma. Eso le tocará al Consejo Nacional Electoral. Estoy seguro que en las próximas semanas dirán cuál será dicho cronograma en función de la agenda que ellos manejan, y muchas de estas aguas que llevaron a colocar en tensión a este país, a mi país, mi amado país, durante este mes, están y volverán a su cauce constitucional como debe ser. Desde luego, la palabra elecciones es la palabra clave, Tarek. Lo entendemos perfectamente. Oímos el mensaje incluso del presidente Maduro esta semana, donde decía: me quiero medir y quiero que tengamos, bueno, vamos a tener elecciones. Pero aquí la pregunta, Tarek William, Saab, Sí. defensor del pueblo de Venezuela, es elecciones regionales, como usted dice, en 2017 que tocan. Pero aquí la pregunta es, ¿habrá elecciones presidenciales? ¿El presidente Maduro se va a someter a las urnas pronto, como muchos creen que es la salida para esta tensión política? Mira, soy redactor de nuestra Constitución, una Constitución vigente desde el año 99. Sí. Es decir, soy un constituyente, fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente que redactó su título 3. Y soy una persona totalmente comprometida con el ejercicio de los derechos civiles y políticos, aparte de los otros, los económicos, sociales, culturales, etcétera. Y obviamente que el derecho al sufragio, el derecho al voto es una de las partes, una de las maneras del ejercicio cívico en democracia para dirimir diferencias y no matarnos, pues, y no en armas lograr que, si tú piensas diferente a mí, la resolvamos, como ha ocurrido en el Medio Oriente, en Centroamérica, en Colombia, etcétera. Por lo tanto, en este año 2017, según lo que establece el cronograma y la Constitución y la ley, deben ocurrir elecciones de carácter regional y municipal. En el año 2018, yo estoy convencido, cuando toque, en este caso, al Poder Electoral establecer la renovación de lo que implicaría el Ejecutivo Nacional, que serían las presidenciales, habrán elecciones presidenciales como las ha habido durante toda la historia republicana. O sea, yo no tengo dudas de que eso va a ocurrir. Lo que no entiendo a veces es, porque eso no ha ocurrido ni en México ni en ningún otro lugar, es que porque un sector político, en este caso, supóngase, disidente del gobierno, quiera un adelanto de todas las elecciones, sean de cualquier signo, porque consideran que de manera sobrevenida, precipitada, incluso sin que un mando de elección popular culmine su mandato, debe hacerse una elección. Interpreto que es una acción totalmente temeraria en lo político, en lo constitucional, que no contribuye al diálogo y a la paz. Yo creo mucho que cuando se da una situación, como se habla en algunos países, de transición democrática, de elecciones anticipadas, es porque ha ocurrido un golpe militar que ha disuelto todos los poderes públicos y que el presidente derrocado y preso o expulsado del país, supóngase usted, se asume una junta militar y luego se restablece el orden constitucional, puede entonces venir unas elecciones de este nivel. Eso ha ocurrido en muchos lugares del planeta. Por ejemplo, Argentina llegó a tener 3, 4 presidentes en un mes, pero son situaciones ajenas a lo que ha pasado en Venezuela. Es decir, yo creo que nosotros
debemos tener un compromiso cívico y ciudadano con lo que establece la Constitución en base al ejercicio no solo del sufragio, sino del debate democrático, de las conversaciones, del diálogo, de la concordia, de no, yo no creo, por ejemplo, en la beligerancia verbal del insulto, del linchamiento moral, de lado y lado, venga de donde sea. Más bien, si usted revisa, nuestros pronunciamientos han sido equilibrados, han sido moderados, llamando a la tolerancia, contribuyendo a eso, pero te concluyo que no tengo dudas de que habrá elecciones este año 2017 y subsiguientemente en 2018, como debe ser en función de lo que ha sido la tradición republicana en Venezuela. Lo pregunto, el tema, Tarek, obviamente, porque en el ámbito internacional esa es la gran interrogante. Si nos atenemos a lo que escuchamos, por ejemplo, de Enrique Capriles, con quien conversamos en estos días, y él planteó que no había fecha determinada para las elecciones. Usted me dirá mejor que nadie, siendo constituyente de la Constitución venezolana, qué es lo que Sí, específicamente dice la ley. Hay fechas preestablecidas, como ocurre en cualquier país del mundo prácticamente, donde se sabe que tal fecha hay elecciones regionales o presidenciales. En este caso, ¿hay fecha en la ley establecida? fíjate, te repito, pero por supuesto, y ha existido y se han dado las circunstancias de ello. Cuando yo te explico mi convicción de que este año será un año electoral, es porque efectivamente nosotros nos, nos ajustamos al principio de cooperación entre poderes públicos. Yo he conversado con autoridades electorales. Ahorita hay un proceso de validación de partidos políticos en Venezuela. Eso está dentro de la ley electoral, que se validen, que se renuevan con firmas, etcétera. Eso es algo, parte del debate democrático, ocurre en todos los países del mundo. Ese proceso de validación está por culminar. ¿Qué ha dicho el árbitro electoral? Que posterior a este proceso de validación de partidos políticos, de organizaciones, etcétera, el árbitro electoral en este año 2017, que es un año electoral, fijará el cronograma, supóngase. ¿Qué se refiere al cronograma? La fecha. Yo no soy el que le va a decir a usted si será en noviembre, en diciembre de este año, porque y cuál día del año, porque no soy, repito, la autoridad competente y no trabajo la técnica electoral que le corresponde, como le dije, al CNE, al Consejo Nacional Electoral. Pero yo estoy convencido que en el momento que culmine la validación de los partidos, el árbitro electoral fijará el cronograma, que significa inscripción de candidatos, pre-campaña, campaña y día final de elecciones, como corresponde. Eso es lo que yo percibo y como una figura, un titular de una institución nacional de derechos humanos, no solo aspira, sino que tiene la convicción de que así va a pasar. Eh, Efectivamente, usted no es la autoridad electoral, pero también es verdad que nos ha dicho algo muy importante y permítame subrayarlo por ser quien es usted y porque el contexto de cosas obliga a subrayarlo. Usted dice, habrá elecciones en 2017, elecciones regionales y habrá elecciones presidenciales en 2018. ¿Eso lo puedo tomar como una declaración del defensor del pueblo de Venezuela? Bueno, lo puedes tomar como la voluntad del del pueblo de Venezuela en función de lo que mi vocería, mi voluntad democrática no solo percibe, sino confía. O sea, es la voluntad de alguien que hace este tipo de opiniones, por cierto, no son las únicas, no han sido las últimas, y siempre ha sido esa mi talante democrático y mi talante institucional. Yo Digamos tengo que esa convicción y puedes decirlo porque lo he dicho, es decir, yo consigo y veo en este panorama que efectivamente esas son las elecciones que corresponden. Y no, por ejemplo, como dijo, en este caso permíteme decirlo en términos de respeto total, un agente extranjero a mi país, el señor Almagro, que hizo una amenaza muy grave, que lo anula como secretario general de la OEA en función que quien es el secretario general de la OEA debe ser un diplomático articulador, coherente,
que sienta a todas las partes como el paterfamilia para lograr acuerdos consensuados. Él ha hecho cosas muy graves contra Venezuela, ha dicho cosas terribles, por ejemplo, cuando él, de forma unilateral, y usted lo ha visto y lo leyó, si quiere busca y contraste eso que estoy diciendo yo con lo que él dijo. Él dijo, si mal no me equivoco, en el mes de marzo, a principios de marzo creo que fue, pero eso es lo de menos. Pero él dijo algo así como que si en 30 días Venezuela no hace esto y lo otro, y culmina diciendo, y todo lo que estoy yo aquí refiriendo como secretario general de la OEA, no culmina en unas elecciones anticipadas y generales, una mega macroelección, decía él, presidente, gobernadores, alcaldes, diputados legislativos, concejales de cámaras municipales, o sea, calcule usted, ¿no? Si no es así, Venezuela, según su criterio, lo interpreto, queda al margen de la OEA y debe ser suspendida, porque eso es lo que ha querido él, ¿no? Sinceramente, yo lo interpreto como una amenaza grave, como un ultimátum, incluso fue el apalancamiento para esta serie de lamentables disturbios. No hablo de manifestaciones pacíficas, las respeto, las quiero y son parte del ejercicio democrático. Me refiero a todos estos hechos que han derivado en situaciones de violencia, donde él muy cómodamente en su oficina, ¿verdad?, apoltronado, viendo televisión y escribiendo Twitter, ha lanzado toda esta serie como decir, de luz verde para que eventos sobrevenidos, porque yo lo veo como un evento sobrevenido. Ahí no hay un cronograma electoral. ¿Quién es Almagro para fijar un cronograma electoral en Venezuela? Él no es el poder electoral nuestro. Y lamento que algunos gobiernos de nuestra América, que tienen severos problemas internos, donde matan a 500 defensores de derechos humanos del 2012, si usted revisa el 2015-16, caso México. Usted hablaba de periodistas que fueron, no se les dio una visa de entrada. No, pero es que en México los matan a tiros, los queman vivos, y no hay autoridad competente que defienda a esos periodistas, que son nobles, que son gente sencilla, simple del pueblo mexicano, y la impunidad reina. Activistas de derechos humanos que por defender la tierra en México son piroteados, son desaparecidos. Lo de Ayotzinapa ya es una infamia universal. 43 desaparecidos y no es culpable, no aparecen los restos. Cosas comunes que han convertido una parte de México en un cementerio. Un estado totalmente, para mí, impropio para querer calificar, acompañando a Almagro, quiero decir, como otras naciones lo han hecho, para enjuiciar y para que en Venezuela se dé una situación, sinceramente, que no la deseo y no la voy a desear. Y por eso siempre el defensor del pueblo de Venezuela alza su voz y dice las cosas en términos que debe decirla. Y creo que es mi deber decirla, ya que usted amablemente me ha dado esta entrevista. Considero que las autoridades actuales mexicanas, su Cancillería no ha sido noble con el pueblo venezolano. No ha logrado una coherencia de trabajo mutuo y de respeto a nuestra soberanía nacional, y ha preferido asociarse, en este caso, a los planes de Almagro y algo más grave, a quien intuyo el Departamento de Estado norteamericano dirige esa política de asedio hacia Venezuela. Una gestión que usted sabe ha amenazado a los mexicanos con echarlos al mar, prácticamente con votarlos, los ha criminalizado de una manera totalmente repugnante, que los ha llamado delincuentes, que los ha llamado de las peores calificativos. ¿Cómo es posible entonces que Almagro y en este caso México ha sido punta de lanza? Sí, corrijo, el gobierno mexicano, una cancillería mexicana, dio punta de lanza de este plan que, como le dije, no habla de un cronograma electoral que está en la Constitución, que es elecciones regionales en 2017, presidenciales en 2018, sino que, como dijo de manera impropia Almagro, se ve de forma sobrevenida y anticipada porque él quiere, pues, o sea, y en un mes, por cierto, ya el mes pasó, y lo que ocurrió lamentablemente fue que algunas de las manifestaciones derivaron con saldos lamentables de víctimas fatales y de incendios materiales, de bienes públicos destruidos,
guardias nacionales muertos. Usted no sé si está enterada que hasta han matado a guardias nacionales, a balazos, francotiradores. Pero bueno, yo sé que nuestro sistema democrático y nuestro pueblo, que tiene una gran vocación para la paz, superará como lo está superando. Por ejemplo, las marchas del 19 de abril, usted las ve. Ahí hay una voluntad pacífica de nuestro pueblo, independientemente, repito y lo dije, del lamentable saldo que hubo en un evento fuera de la marcha, en Táchira, y otro que se está investigando en San Bernardino, ¿verdad? Y esa noche hubo disturbios violentos en un lugar de Miranda y un francotirador disparó a la cabeza de un guardia nacional, un militar, y lo mató. Independientemente de ese saldo lamentable, lo que vio el mundo fue manifestaciones que se dieron en los términos multitudinarias, una u otra. O sea, no soy yo quien toca medirlas o cuantificarlas, pero es lo que yo rescato de nuestro pueblo, la voluntad pacifista. Pues Tarek William Saab, defensor del pueblo de Venezuela, le aprecio que nos tome esta comunicación y le pido, si no tiene inconveniente, que nos mantengamos en contacto, pues especialmente en estas horas y días complejas para Venezuela, estaremos en comunicación si me lo permite. Gracias por esta charla. Siempre a tu orden, te respeto como periodista, sé que has sido también víctima de violaciones a tus derechos civiles y los has superado con dignidad. Tienes mi solidaridad y estoy a tu orden para cualquier entrevista. Gracias, estaremos en comunicación. Gracias por esta charla y hasta la próxima. Al ombudsman de Venezuela, Tarek William Saab, defensor del pueblo venezolano.